Dios te bendiga. En este video te voy a platicar el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tal vez tú ya seas un creyente firme en la palabra de Dios, tal vez apenas comienzas a caminar con Jesucristo, o a lo mejor nunca te han platicado de Él, pero en esta hora yo vengo a contarte, a platicarte lo que la palabra del Señor nos dice acerca del plan de salvación. Para comenzar, nosotros tenemos que entender que todos somos pecadores. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, así nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, nos quiere decir que estamos separados de la gloria de Dios, porque nosotros tenemos un Dios santo. ¿Qué es ser un Dios santo? Es donde no habita el pecado. Entonces nosotros, como somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Pero para eso el Señor, en su infinita sabiduría, mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya hecho algún pecado. No hay uno solo que diga, no, pues yo soy santo, yo no cometo pecados. O muchas personas muchas veces dicen, no, es que yo soy bueno, yo no hago daño, yo no robo, yo no mato. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tal vez no hacemos el pecado con hechos, pero sí hacemos el pecado por medio de nuestra mente, por medio de nuestros pensamientos. Entonces poco a poquito vamos a ir explicando acerca de lo que la palabra de Dios nos dice para darnos cuenta que necesitamos a Dios para ser salvos. El Señor nos regaló la vida, nos prestó la vida, nos dio ese regalo de la vida. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de Dios. Entonces en la palabra de Dios nos habla que nosotros somos pecadores. Miren, en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 nos dice esto. Nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no hay hombre en la tierra que no peque, que no cometa pecado. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, todos somos malos, ¿no? Todos somos malos. Nosotros no podemos decir, ay, no, pues yo no he hecho cosas malas. Claro que hemos hecho cosas malas. Y a Dios no lo podemos engañar, porque Él sabe nuestros pensamientos y sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces nosotros primeramente tenemos que aceptar que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos hecho cosas desagradables delante de Dios. Cuando nosotros aceptamos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Primeramente es reconocer el pecado, reconocer que somos malos, que hemos hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios, y aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. De la manera cuando nosotros lo aceptamos, también debemos de venir al arrepentimiento, arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, nosotros cuando mentimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos cometiendo pecado. Entonces la mentira también es un pecado. Entonces si yo digo, yo no he pecado, yo no he hecho cosas malas, yo no he pecado, yo no he ofendido, yo no he hecho cosas malas a mi prójimo, ¿ahí qué estoy haciendo? Pues estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque de hecho sí hemos cometido pecado, hemos ofendido muchas veces, ¿no? Consciente o inconscientemente hemos cometido pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros trabajamos, cuando vamos a trabajar, cuando laboramos para una empresa o para algún jefe en particular, ¿qué es lo que pasa? Al terminar la semana, la quincena, recibimos un pago por nuestro trabajo. Así lo mismo pasa con el pecado. Cuando nosotros pecamos, nuestro pago es la muerte.
La muerte es la separación de el alma, la separación del alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino espiritual. La muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Que cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, que nosotros merecemos la muerte, ese mismo versículo de Romanos 6:23 nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces eso es lo que el Señor nos está dando, eso es lo que Jesús nos está dando. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, que pasemos la eternidad con Él. Entonces en esta hora yo quiero invitarte a que tomemos conciencia de que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios, y tenemos que venir a arrepentirnos con Dios para que Él nos perdone. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él quiere, pasar una eternidad con nosotros, una eternidad con su creación más preciada. ¿Por qué? Porque Él nos formó con sus propias manos. La palabra de Dios nos dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Lo mismo pasa en el libro de Génesis, cuando Él dice, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él hizo al hombre con sus propias manos. Él nos formó desde el vientre de nuestras madres con sus propias manos. Él quiere pasar una eternidad contigo y conmigo para siempre, siempre. Una eternidad es eso, para siempre. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aceptar, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros cuando éramos malos, cuando éramos pecadores. No ahora que ya nos esforzamos por ser buenas personas, no, sino cuando éramos malos, cuando estábamos llenos de pecados, de delitos. Él fue a la cruz del Calvario para morir por ti, por mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia acerca de lo que Dios hizo en esa cruz. Ahora miren, vamos a ir al libro de Corintios, a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. 15, 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Aquí es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, ¿no? Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Tuvimos ese regalo, ¿no? Ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme estaba escrito, porque ya estaba profetizado lo que Cristo había de padecer por amor a nosotros. Después nos dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo esta doctrina? Nos está diciendo que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. Por lo tanto, Él está vivo, Él venció a la muerte. Él venció a la muerte resucitando al tercer día. Entonces, ¿por qué Él murió? Él murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Ahora nos dice que nosotros merecíamos la pena de muerte por nuestros pecados. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Aquí nos está diciendo que Él es la propiciación. Él fue el pago, Él pagó, Él sacrificó, Él se sacrificó por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces tú te puedes preguntar, ¿cómo voy a ser salvo?
¿Cómo vas a ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo? Si nosotros todos hemos ofendido a Dios, merecemos la muerte. Pues hay un remedio para eso, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Solamente necesitamos creer en Él, creer en Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, miren lo que nos dice. Hechos, capítulo 16, versículo 31 nos dice así. Hechos 16, 31. Dice así la palabra del Señor. Hechos 16, 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí nos está hablando de una promesa, que tú creas. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente tú vas a ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Pero ¿qué necesitas hacer? Creer en el Hijo de Dios. Todo es por fe, todo es por medio de la fe, porque el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que Él existe, creyendo que Él está ahí. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Igualmente, ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice esto. Hechos 4, 12. ¿Cómo puedo ser salvo? Así nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. La Escritura es clara. La Escritura es clara. La Escritura no necesita que nosotros la defendamos. La Escritura se defiende sola. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Entonces nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces nadie más nos puede hacer salvos más que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, el mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar al Padre más que Jesucristo. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. ¿Cómo? Pues por medio de el arrepentimiento sincero. Si tú tienes un arrepentimiento sincero para con Dios, Él te va a levantar. Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú le clamas al Señor de todo corazón, Él escucha. Él está atento a nuestras oraciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente tienes que creer en Él. Cree en Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que puede transformar tu vida. Ese es su anhelo de su corazón. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Cambiar, transformar tu vida. Yo te invito de todo mi corazón a que tú vengas a la presencia de Dios. Y te agradezco por mirar este video, por estar viendo este video. Te agradezco mucho. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es mi mayor anhelo para ti, para tu vida, para tu familia. Ven a Jesús. Pon tu fe en Jesús hoy. Gracias, bendiciones.